a nuestros hermanos que se encuentran en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, en México, ¿verdad? Y a ustedes que se encuentran aquí, que están con nosotros acompañándonos en esta tarde. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Les traigo una lectura el día de ahora. Veamos la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Aleluya. La palabra del Señor es bendita, hermanos, y es gran bendición para nuestras vidas. Amén. La palabra nos dice en 1 de Pedro 1, 15, 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. El Señor nos ha hecho santos. Amén. Y el Señor pide que nosotros seamos santos también. La palabra aquí nos revela, ¿verdad? Que dice que Él nos llamó a ser santos, ¿sí? Porque hemos sido santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree así, hermanos? Amén. Aleluya. Pues en este momento damos lugar a la palabra del Señor en esta tarde. Invitamos a nuestro hermano Aldo Martínez, quien traerá la palabra. Bendiciones. Señor los bendiga, hermanos. ¿Sí se escucha? Amén. ¿Están alegres? Claro que sí, ¿verdad? Hemos alabado y hemos adorado el nombre de nuestro Dios. Eso es algo importante, muy interesante para cada uno de nosotros, que nos podamos comunicar a través de alabanzas, de adoraciones a nuestro Dios. Esto es importante para cada uno de nosotros. Quiero enviar un saludo, hermanos, a Panamá, a las misiones que, hermanos, se han estado abriendo y que se siguen abriendo, hermanos. A pesar de que el trabajo es mucho, nos hemos dado cuenta que Dios sigue abriendo lugares, hermanos, para predicar el Evangelio. Sabe que aún aquí en Estados Unidos hay lugares en donde mucha gente no conoce la palabra de Dios, y también donde muchos conocen, pero se han olvidado de Cristo. Y es manera y es razón de orar por ellos, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, por aquellos que han abandonado la fe. Pero vamos a dar inicio con lo que es la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Ahora estamos por emprender en el libro de Pedro. Yo quiero que vayamos al primer libro de Pedro. Y algo que nuestra hermana abrió fue allí en ese libro. Me sorprendió porque pues prácticamente yo nunca le comento a ella qué vamos a hablar, qué es lo que se va a decir. Y yo miro que abre Primera de Pedro, capítulo 1, pero yo tengo desde el verso 13 al 16. Yo quiero leer con usted, si es favor de ponerse de pie, para poder dar lectura a lo que el Señor ha puesto en mi corazón y a lo que el Señor va a hablar en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Jesús, en esta tarde, Dios. Muéstrate una vez más en nuestras vidas. Señor, quita cansancios. Ayuda al enfermo. Trae alegría. Trae gozo. Trae paz. Abre el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas. En el precioso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Porque, Señor, has dispuesto a estar en este día con nosotros, logrando la conexión, Señor, en la alabanza, en la adoración, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra, y que la tomemos, Señor, con alegría, con gozo, con poder, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. Este día, hermanos, se nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios acerca de la santidad. Y sabe que ha estado sucediendo alrededor de todo este tiempo, dentro y fuera de diversas organizaciones, el dejar de predicar la santidad. La palabra de Dios nos dice: sed santos, porque vuestro Dios es santo. Y saben que es una palabra en la que muchos se asustan cuando escuchan santidad. ¿Sabe que cuando esto sucede, lo primero que pensamos, tenemos que dejar distintas cosas que nuestra carne no nos permite, o que muchas veces nosotros no queremos? Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante es ser santo, porque nuestro Dios es santo y porque es la manera perfecta de poder entrar a la santidad con nuestro Dios. Sin embargo, ha sido difícil para muchas personas. Pero el Señor nos llama a la santidad. ¿Sabe que ser santo es una persona, o somos nosotros separados para Dios, separados para nuestro Dios? Es decir, que Él nos ha llamado a la santidad. Él nos ha llamado a que tengamos comunión con Él en el Espíritu. Imagínese, Dios sabía de antemano que en nuestra vida habían situaciones, habían circunstancias, habían problemas, habían cosas en cada uno de nosotros. Sin embargo, Él dice: tienen que ser santos para que puedan tener una buena comunicación conmigo, para que yo los pueda entender y ellos me puedan entender a través de la administración. Qué cosa tan diferente es hoy en día que nosotros conocemos de Cristo. ¿Se ha preguntado usted en algún día o en algún momento: ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo es que yo puedo vivir en este mundo, ser cristiano, cuando es difícil? Y muchos podrían decir: wow, es cierto. Pero cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, regularmente mamá y papá nos atienden. Regularmente ellos nos dan de comer, ellos nos atienden. Y vamos creciendo de etapa en etapa, y el Señor mira todo eso
en su creación. Se recuerda cuando era niña, cuando era niño. Se recuerda en aquellos días cuando usted está viviendo y mamá y papá están con usted. Y tiene cuidado de darle lo mejor. Para mi hija los mejores zapatos. Para mi hija el mejor alimento. Que ella primero coma y después yo. Ese cuidado que ellos nos van dando y nos van formando. Sin nosotros saber cómo vivir una vida en este mundo. En aquel entonces nosotros no éramos cristianos y no conocíamos de Dios. Ese fue nuestro primer nacimiento terrenal. Después nos dijeron, vas a ir a la escuela, tienes que estudiar, porque después trabajarás. Quizás a muchos no nos dijeron eso. Quizás a muchos nos dijeron que la vida iba a ser color de rosa. Pero no te sientas mal por eso. Dios ya había pensado en nosotros. Quizás muchos tomamos el camino del bien, algunos nos distorsionamos o algunos cambiamos de rumbo. Pero en su gran misericordia Dios ya tenía todo planeado. Él ya había visto nuestro corazón. Él ya había visto nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos alcanza y nos llama a su presencia diciendo, acéptame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque a través de los tiempos hemos reconocido que Jesucristo es la ancla de cada uno de nosotros. Ahora papá, mamá ya no están. Ahora el Señor Jesucristo es nuestra salvación. Ahora Jesucristo es nuestra vida eterna. Ahora, cuando algo nos sucede, vamos con nuestro Señor y Dios y le contamos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras situaciones alrededor de todo este tiempo. Hemos llegado a aprender una vida en este mundo, pero ahora que hemos venido al camino del Señor, estamos aprendiendo a vivir una vida cristiana. Pero el Señor nos llama a la santidad. Una de las cosas difíciles, probablemente para algunos. Para otros ya han alcanzado el nivel de mantenerse en posición firme. El apóstol Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en el conocimiento. Y ser santos, dice, porque vuestro Dios es santo. Pero la palabra de Dios nos declara la importancia de la santidad. Ahora tenemos que aprender a vivir en este mundo, porque ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, o sea, aquello anterior quedó allá. Ahora es algo nuevo, ahora es algo diferente. Dios nos ha puesto a pensar distintas cosas. Ahora nuestra mente ha sido abierta. Ahora nuestro conocimiento es distinto. Ahora sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero cuando estábamos en el mundo, en lo terrenal, sabíamos que todo era bueno, todo era normal. Pero no nos preocupamos por eso, porque Dios nos ha perdonado. Dios ha perdonado nuestra situación. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, con un buen propósito de hacernos libres y libres para la gloria de su nombre.
para que un día podamos proclamar y anunciar las verdades del Evangelio, y para que podamos decir que Cristo es el que reina en nuestras vidas. Y es como nosotros caminamos y avanzamos en este mundo. No es que seamos de este mundo, sino que habitamos con el poder del Evangelio y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿De qué manera yo puedo vivir en santidad cuando la situación es difícil en este mundo? Primeramente tenemos que comprender dos cosas muy importantes. Espiritualmente hablando, la santidad es un estado. Es decir, que Dios nos ha mantenido en nuestro Espíritu Santo en santidad. Y la segunda cosa, materialmente hablando, la santidad es un proceso llamado santificación. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es que materialmente en nuestra vida humana estemos en proceso, estemos siendo procesados. Y la otra de las cosas es que nosotros sabemos que somos santos, porque ese es nuestro estado. Dios nos escogió a nosotros y nos llamó por nuestro nombre. Aunque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, no quisieron absolutamente nada con él. Pero a todos aquellos, es decir, nosotros, los que le hemos recibido, nos ha dado la autoridad, nos ha dado la potestad, nos ha dado ese privilegio de ser hijos suyos, herederos y coherederos con él. ¿Cómo fue Jesucristo tan bueno con nosotros? Es muy importante saber que la santidad en la vida de todo cristiano tiene 3 tiempos. Por ejemplo, la santidad pasada. Después, la santidad presente. Y más adelante estaremos viendo la santidad futura. Ahora estudiemos estas 3 partes. La santidad pasada es una santidad posicional. Y yo quiero que usted tome su Biblia juntamente conmigo y aquellos que nos miran por internet. Vayamos al primer libro de Corintios, en el capítulo 6, verso 9 al 11. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Desde el momento en el que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cambiamos de posición espiritualmente para con Dios. Cuando conocemos a Cristo y aceptamos,
Nuestra manera de pensar es diferente. Ahora estamos alegres, estamos gozosos. Queremos que todo el mundo sepa de Cristo. Y muchos nos dicen: ¿qué te pasó? ¿Has cambiado? Pero sin embargo es Dios el que ha ido trabajando en nosotros. Cuando le conocemos por primera vez y somos llenos de su Santo Espíritu, nos sella y nos hace de su propiedad. Qué impresionante es Dios al hacer todas estas cosas. Cuando Él nos llama, quizás no tenemos todo el entendimiento, todo el conocimiento que quisiéramos, pero ya tenemos lo más maravilloso: la salvación. Ya tenemos lo más maravilloso: la santidad de nosotros, esa santidad posicional. Ya hemos sido santificados en el momento que el Señor nos alcanza. Él nos ha apartado de la condenación. Él nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de Jesús. Ya no formamos parte del mundo, estamos en otra posición para con Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen ser hijos de Dios? En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué impresionante. La santidad posicional es espiritual y tiene que ver directamente con Dios y no con los hombres. Para los hombres nosotros seguimos siendo pecadores, porque todavía nos miran defectos, cosas en nosotros, porque no somos perfectos. Perfectos solamente hay uno, y ese es Dios. Pero Dios está trabajando en nuestra vida. Le hemos aceptado que eso es lo más grandioso. Es lo importante para nosotros, que le hayamos aceptado y le hayamos reconocido que solamente en Él tenemos vida y vida en abundancia. Qué impresionante es conocer el camino del Señor. Pero para Dios somos santos. No porque no pequemos, sino porque nos ha cambiado de posición. Nos ha sacado de un lugar para ponernos en otro. Es decir, ya no estamos en el mundo en el que pensábamos nosotros estar. No es que no estemos en este lugar, nos encontramos en él, pero ahora hemos sido cambiados, transformados. En el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13, dice ahí el apóstol Pablo: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué impresionante. Ahora nos ha llevado a otra parte. Ahora nos ha sacado de donde nosotros nos encontrábamos. Para Él hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Ahora ya somos separados, apartados para con Él. En el Antiguo Testamento, hermano, podemos ver que el pueblo
de Israel es considerado un pueblo santo, pues es un pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que tenía otra posición para con Dios entre todos los pueblos de la tierra, pues fue apartado para Dios. Es el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos pueblos especiales. Somos pueblo de Dios. Él nos ha escogido para mantenernos en un lugar firme, entender y comprender lo que Él hace en nosotros. Presente. La santidad experimental o práctica. ¿Cómo se siente espiritualmente? ¿Cómo se ha sentido espiritualmente hoy en día? ¿Está navegando o está pasando por una situación difícil? ¿O se siente espiritualmente? En el libro 2 de Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos hablando de la santidad presente. Es decir, que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Nos está diciendo que nos mantengamos en santidad. Nos está diciendo que nos limpiemos, que nos purifiquemos. Nos está diciendo: acérquense a mí. Así como la santificación posicional tiene que ver directamente con Dios, la santificación experimental tiene que ver con el hombre. Es el cambio que el Señor está produciendo en nuestra vida. Es decir, que no es un estado, es un proceso. Nos está procesando para que lleguemos a la estatura del varón. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe? Dios pensó en nosotros. Yo siempre digo: Dios pensó en cada uno de nosotros, porque nos llama, nos santifica y hace un proceso en nosotros. La santidad experimental o práctica es el proceso por el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, vive cada día una vida cada vez más agradable a Dios, y su vida refleja el poder de Dios por medio de sus obras. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 16, dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que por nuestro ejemplo, por nuestra manera de ser, por cómo somos en el camino del Señor, que seamos quienes para que aquellos miran nuestra vida,
puedan alabar y adorar a Dios perfectamente sin ninguna situación en su vida. La santidad presente es nuestro diario vivir, practicando en vuestra vida diaria nuestra posición como hijos de Dios. Es decir, que no se trata de vivir fuera del mundo, sino de decidir apartarnos del mal. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 14 al 15, dice su palabra: yo les he dado tu palabra, dice Jesucristo, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los aguardes del mal. La santidad presente o experimental en nuestro diario vivir depende de nuestra redención a Dios y a su voluntad. ¿Cómo nos acercamos a Dios en estos momentos? ¿Verdaderamente buscamos a Dios para que Él trabaje en nuestra vida diariamente? ¿Verdaderamente el Señor ha estado viendo en nosotros esa manera de cambio? Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿En dónde hemos quedado con la santidad que nosotros tenemos que llevar día a día? Hemos visto la santidad posicional, en donde el Señor Jesucristo nos toma y nos empieza a cambiar. Hemos visto la santidad experimental, donde empezamos a experimentar cambios, cosas, situaciones en nosotros. Pero ahora veremos la santidad futura o glorificación. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 17. Dice la Biblia: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la estatura del varón perfecto. No hay mayor esperanza para nosotros los pecadores que saber que cuando nos presentamos delante del Señor, todo nuestro ser será irrepresible, será distinto. Desde el momento de nuestra salvación, es decir, desde el momento que nuestro Dios nos apartó para Él, nuestro anhelo debe ser experimentar la gloria de Cristo en nuestra vida, buscarle constantemente, llenarnos de su Santo Espíritu. Porque cuando venimos a la iglesia, esa es nuestra expectativa, de que entremos a la iglesia y salgamos diferentes, nos vayamos gozosos, nos vayamos animados en el Señor, listos para la guerra. Hemos venido a recargar las pilas para que podamos ir y anunciar las verdades del Evangelio. En el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 2, dice Juan: amados, yo me imagino que en ese momento había un grupo de jóvenes, de adolescentes, de hombres adultos, de mujeres. Y
yo pienso que en ese momento les dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una esperanza para cada uno de nosotros, que veremos a Jesucristo, aquel resucitado en aquellos días, hermano o hermana, que el Señor nos verá y le veremos y le reconoceremos, y que todas las preguntas que tenemos en nuestra mente no las haremos, no se las preguntaremos. ¿Por qué? Porque ya no habrá necesidad de eso. Ya no habrá necesidad aquel día que estemos frente a frente con nuestro Dios y Salvador, listos para la batalla, listos para recibirle y para que Él nos reciba, porque hemos permanecido en la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos esperando su venida? Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle en cuanto Él está cercano. Póngase de pie. Y vamos a hacer una